Saludos y buenas noches y bienvenidos a Fisiatras TV. Fisiatras TV es un programa auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación y yo soy la doctora Mary Carmen Cruz, soy fisiatra y me place poderlos tener esta noche para discutir el uso del MRI en condiciones de espalda. Y tengo un invitado muy especial, una de mis personas favoritas, que es el doctor Carlos Calvo. Él es fisiatra y lo vamos a tener por ahí. Ahí está Carlos. Hola, Carlos. Saludos, buenas noches. Doctor Carlos Calvo es fisiatra. Háblanos un poquito, Carlos, para los que no te conocen y van a escucharte esta noche. ¿Quién eres tú? ¿Qué tú haces? Pues yo soy fisiatra del Hospital de Veteranos, egresado de especialidad de manejo de dolor de Temple, y volví al programa ya hace unos. Se nos congeló el doctor ahí. Vamos a ver. En lo que él entra. A ver. Doctor Carlos Calvo es fisiatra. Estudió y se preparó en Puerto Rico y tiene una subespecialidad en manejo del dolor en Temple, en el programa de manejo del dolor de Temple. Y él trabaja como subespecialista en manejo del dolor y nos va a estar acompañando esta noche para discutir el tema de la utilización del MRI en condiciones de espalda. Y en lo que Carlos entra, nosotros quisiéramos, ¿verdad?, aprovechar que lo compartan con el link con sus amistades y personas que padecen de dolor y que están pensando por qué tengo o no tengo que utilizar un MRI, porque hay unas guías de cómo el MRI se utiliza y desgraciadamente una de las razones por la cual se provocó la conversación esta noche es porque nosotros discutimos, ¿verdad?, la sobreutilización de este tipo de estudios. Así que en lo que el doctor se conecta, les comento que Fisiatras TV es un programa auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación. Y la intención de tener este programa es poder promover educación en nuestros pacientes, en la comunidad y en nuestros colegas sobre el rol que tiene el fisiatra en la medicina. Nosotros somos médicos, estamos especializados en el campo de la salud que tiene que ver con función, la parte funcional de nuestro cuerpo, y hacemos un poquito de overlap con algunas profesiones como ortopedia, reumatología, neurología, debido a la manera en que nuestro campo está diseñado, ¿verdad? Hacemos un poquito bregamos con condiciones que producen impedimentos y muchas veces esas condiciones rayan en estas áreas orgánicas como son los nervios, el sistema musculoesqueletal, el cerebro, los huesos y así por el estilo. También nos pueden seguir a través de Facebook, Instagram y también pueden ver nuestros programas a través de YouTube si no pudiste conectarte con nosotros esta noche o en programas anteriores. Bueno, en lo que el doctor se conecta entonces, y ahí veo que se está uniendo, comentaba Carlos que tú eres especialista en manejo del dolor y que esta noche vamos a estar utilizando el tema de la utilización de MRI en condiciones de espalda. Y comentaba, ¿verdad?, que nosotros de pasillo en más de una ocasión hemos discutido la frustración que a veces nos causa evaluar pacientes que vienen por dolor, obviamente, buscando alivio, buscando respuestas a sus preguntas, pero tienen la expectativa que inmediatamente van a salir de la oficina con la indicación de un MRI para ver qué pudiera estar ocurriendo ¿verdad?, y buscar las contestaciones a sus explicaciones. Lo que termina muchas veces ocurriendo, que terminamos con un paciente un poco frustrado porque no le dimos lo que él quería otorgando un estudio que nosotros no estamos de acuerdo que queremos recomendar porque no le vemos la utilidad. ¿Quieres hablar un poquito de eso? Correcto, eso es algo bien frecuente. Dolor de espalda es una de las condiciones más comunes que vemos, ya sea en nuestras oficinas de médico primario, nosotros como fisiatras, sala de emergencia. Así que se puede ver en muchos settings médicos diferentes. Y a veces, pues, cuando llega ese paciente, no necesariamente todos los pacientes vamos a poder dar un diagnóstico inicialmente, porque la mayoría de los pacientes lo que tienen es un dolor mayormente no específico. La mayoría de las casas médicas, pues lo que hacen es dividirlas entre tres: dolor no específico, que ahí puede entrar el dolor por espasmos musculares, problemas ligamentosos, de coyunturas de la espalda, dolor
relacionado a algún nervio, ya sea un dolor radicular por una herniación o problemas de estenosis del canal de estrechez, o las otras están más peligrosas, una fractura, algún tumor o algo así. O sea que la mayoría de los pacientes van a caer en esa primera categoría, y pues a veces es difícil de primera instancia poner un diagnóstico concreto de qué es lo que está teniendo este paciente. Así que cuando nosotros vemos a este paciente por primera vez y lo que va a ocurrir naturalmente en la práctica de un fisiatra es que estaríamos recogiendo un historial completo de cómo este dolor ha evolucionado. Vamos a buscar lo que nosotros llamamos las banderas rojas, qué cosas me alertan de cosas que muy particularmente quiero evaluar porque me preocupan de una manera muy particular, como puede ser una fractura, un tumor, condiciones infecciosas o inflamatorias que afecten particularmente el hueso. Así que vamos a estar buscando esas banderas y si no encontráramos esa bandera, lo próximo entonces que vamos a hacer es hacer un examen comprensivo del paciente, ¿verdad? Poder estudiar ese paciente para tener una impresión clínica sobre su examen musculoesqueletal y la presencia neurológica de hallazgos que me hagan pensar que tengo que ir en alguna dirección, ya sea diagnóstica o terapéutica. Y en ese proceso de hacer ese tipo de evaluación, ¿qué cosas pasan por tu mente cuando estás evaluando? Y comentábamos antes de entrar al programa que dependiendo del escenario donde tú estés, es cómo utilizas tu proceso de pensamiento, si estás en la clínica de manejo del dolor versus si estuvieras en una clínica general de fisiatría. ¿Qué pasa por tu mente cuando tienes este paciente que llega por primera vez? Definitivamente, situaciones totalmente diferentes. Cuando estoy en la clínica de fisiatría, lo primero que busco es, como usted decía, esas banderas rojas. Por lo menos para mí como médico siempre busco que no se me pase nada que pueda ser algo preocupante para este paciente. Y eso es lo primero que yo tengo que descartar. Cosas importantes para mí, si ese paciente tiene un déficit en sensación, algún problema de adormecimiento de algún área, algún problema motor donde, mira, no estoy pudiendo mover esta pierna bien, si estamos hablando específicamente de espalda baja, otras cosas del historial, si ha tenido pérdida de peso que no podemos explicar durante este último periodo, si ha tenido fiebre, obviamente pensando en algún proceso infeccioso. Otra cosa importante es si tenemos dolor que es peor durante las noches, y esto pudiera ser sugestivo de alguna malignidad, y es cuando estamos en esta posición, pues entonces la masa tiende a hacer más presión sobre las estructuras nerviosas, y eso es una clave, ¿verdad? Bastante, cuando el dolor es peor durante las noches versus el día está bien, pues pudiera ser sugestivo de una malignidad. Y la realidad es que la mayoría de los pacientes estas cosas no las presentan. Cuando sí tenemos una de estas presentes, pues sí hay que hacer un poquito más básico, hacer un buen historial de examen y considerar imágenes, que lo que hemos visto en la literatura es que probablemente en oficinas de médicos primarios, pues en menos de 1% de los casos de los casos. Sí, y entonces, así que, ¿verdad? Para recapitular, importante que nuestros pacientes entiendan que nosotros vamos a estar haciendo una evaluación que nos lleva a decidir en qué momento la imagen será pertinente y obviamente cuando estamos haciendo preguntas estamos explorando lo que son hallazgos generales que me llevan a algo no maligno, algo que sea benigno que podemos y que pueda ser temporero versus buscando algo que pueda ser preocupante y por lo tanto las imágenes tienen un rol. Y vimos un artículo, tú me compartías un artículo sobre cómo la mayoría de las veces, el 90% de las veces que tengo un paciente con dolor de espalda, no necesitaría tener que hacer un MRI versus un 10% de los pacientes que veríamos en la práctica que sí tienen banderas y que yo necesitaría irme por esa línea. Así que hablamos un poquito de eso. Correcto. La mayoría de los pacientes usualmente en este periodo de 6 semanas deben tener una mejoría. Y ahí hablábamos entonces del rol del paciente que yo veo en la clínica de fisiatría, en donde podemos decir, mira, esto me parece algo benigno, vamos a trabajar con diferentes alternativas, terapia física, medicamentos, modificación de actividades, que muchas veces es importante, versus el paciente que yo veo ya en la clínica de manejo de dolor intervencional. Usualmente ya ese periodo de 6 semanas o ese periodo de manejo más conservador ya ha pasado. So, como quiera, tenemos que hacer el repaso que estamos hablando déjame ver que quien vio a esta persona inicialmente no se le escapó ninguna de esas banderas más preocupantes, pero entonces ahí sí pues estamos pensando si vamos a enviar una imagen o no, primero porque el paciente no ha mejorado en ese periodo inicial,
Segundo, porque usualmente si llegan a mí, pues muchas veces estamos pensando en hacer un procedimiento más invasivo y esas imágenes, pues entonces me pueden guiar a mí para una estrategia ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer ese procedimiento? ¿Dónde voy a entrar? O por dónde es exactamente el problema y nos hace un poco la vida más fácil para entonces tratar de resolver ese problema. Definitivamente. Así que yo, ¿verdad? Quizás el mensaje que quisiéramos llevar a nuestra comunidad es que la mayoría de las condiciones que nosotros vamos a ver asociadas a dolor de espalda son condiciones autolimitantes, van a empezar y van a terminar, y según la literatura, la mayoría de ellos con tratamiento o cuidado conservador deben poder resolver. Y como tú mencionabas, luego de esa intervención conservadora, si no vemos un cambio basado en lo que esperamos que debe ocurrir, o si hubieran alguna de esas banderas rojas, entonces pensaríamos, caramba, entonces me debo mover a hacer estudios que me ayuden a aclarar el diagnóstico, o si en el caso de que estás comentando que los quieres llevar a hacer algún tipo de procedimiento, poder entender mejor lo que anatómicamente está ocurriendo ¿verdad? En el paciente. Moisés, que es nuestro productor, acaba de subir al chat de Facebook un artículo que nosotros estamos utilizando de referencia y que nos pareció muy interesante. El doctor Calvo lo habló, como por qué no utilizar el MRI de forma rutinaria cuando hay un dolor que no es complicado. Y para los que son clínicos, quizás quieren utilizar este artículo más adelante para estudiarlo con más calma, y vamos a estar haciendo referencia a él en un rato. Ok, bueno, pues no sé, Carlos, ¿tú quieres entonces quizás continuar con las imágenes para entonces podernos hablar un poquito a nuestra comunidad? ¿Qué es lo que más comúnmente vemos asociado a dolor de espalda como patología y que vemos en nuestra práctica? Así que vamos a empezar por ahí por las imágenes entonces. Algo importante a mencionar, una de las primeras cosas que yo rompo a analizar cuando tengo ese paciente por primera vez en mi oficina es la edad de este paciente. Los síndromes más comunes que vemos a los 30, 40 años no es lo que vemos a los 70, 80 años. Así que una clave importante para mí en empezar a hacer ese rompecabezas de qué es lo que está pasando con este paciente es la edad de este paciente. Si vamos a la imagen, Moisés, estas son las cosas más comunes de dolor de espalda. Yo usualmente tiendo a dividirlas en 4. Vemos a la izquierda arriba, pues un problema de disco como tal. La derecha arriba tenemos 2 imágenes diferentes allí, donde básicamente podemos ver patología de músculo, un espasmo muscular, o patología de ligamento, más bien patología de tejido blando, que es bien común en nuestros pacientes. Izquierda abajo tenemos 2 coyunturas que comúnmente vemos en la espalda que tienden a dar problemas, especialmente más a medida que el paciente va entrando en edad. Lo vamos a ver con más frecuencia, que son las coyunturas de las facetas y las coyunturas sacroiliacas. Ya después de los 60 años, dolor de espalda, lo más común en la población es dolor por faceta, que básicamente es la unión de una vértebra con la otra, igual que la rodilla, que la cadera puede coger artritis, estas coyunturas en la espalda también, y causan bastante dolor en el área de la espalda baja. Y por último, en la parte de abajo y la derecha, tenemos más bien las cosas neurológicas. Cuando tenemos un nervio pillado, ya sea por un disco o por estrechez por donde sale de la vértebra, podemos tener un patrón de dolor radicular. Cuando la estrechez es en el centro del disco, como podemos ver en la última foto de la mano derecha, que hay un osteofito, que es un pedazo de hueso que está entrando hacia el canal, pues eso es estenosis central. Los síntomas van a ser un poco diferentes, pero tienen que ser también síntomas que corren hacia las piernas, puede haber debilidad, puede haber un sinnúmero de síntomas. Sí, y yo creo que es importante, ¿verdad?, para que el público sepa, ¿verdad?, que tenga confianza en lo que nosotros hacemos. Cada una de estas patologías tiene una manifestación que es particular. Algunas de estas manifestaciones pueden parecerse unas con otras, pero nosotros, ¿verdad?, en nuestra preparación como fisiatras, vamos a estar haciendo unas maniobras que son particulares en el examen clínico, en donde nos permite seguir acortando y ensanchando más específicamente en qué me voy a quedar pensando con la manifestación clínica del paciente y cómo llevo eso clínicamente a lo que entendería yo lo que debe ser la patología anatómica de ese paciente. Así que cuando nosotros hacemos un examen físico, no solamente para decir, le duele aquí, le duele allá, sino que a medida que nosotros vamos haciendo maniobras, vamos descartando
pruebas especiales, que es como le llamamos. Hacemos pruebas especiales para poder entender si la manifestación clínica es por un disco, si es por la coyuntura, si es por un nervio. Y eso es lo que nos permite entonces al final nosotros poder decir, tengo una impresión clínica, ¿verdad? Porque diferenciamos también al final lo que es una impresión clínica de lo que es un diagnóstico concreto y formal. Así que yo tengo una impresión clínica y basado en esa impresión clínica creamos un plan de trabajo y de eso hablaremos ahorita quizás. Ok, así que, ¿quieres añadir algo más a eso, Carlos? Sí. Para nosotros que pues vemos, estamos acostumbrados a ver dolor de espalda básicamente a diario en nuestras vidas, pues esta impresión clínica no necesariamente vamos a necesitar imágenes. Cuando tú lo haces todo el tiempo una y otra vez, pues ya usualmente con el historial y el examen físico, tú puedes tener una buena idea de lo que está pasando con este paciente. Así que por eso es que hablamos de que si no hay nada que me preocupe, pues mira, vamos a tratar de manejarlo, vamos a darle tiempo a que esto sane como es la historia natural del curso de dolor de espalda. Y si no, pues entonces es que podemos hacer otras intervenciones. Pero esa es la ventaja, ¿verdad? De si te está viendo alguien como muchos fisiatras o algunos otros especialistas en donde están acostumbrados a trabajar con esto todo el tiempo, pues uno puede sentir con más seguridad de, ok, no hay nada peligroso, pues vamos a manejarlo y vamos a esperar un poquito para que esto debe ir sanando poco a poco. Sí, yo creo que ese comentario que tú haces es súper pertinente porque muchas veces ocurre que el paciente tiene la expectativa que va a salir de allí con 25 estudios y placas y MRIs y nosotros, ¿verdad? Basado en eso que tú acabas de decir, esa experiencia de ver tantos pacientes, entendemos a quién queremos hacerle la recomendación o no. Además de que nosotros como profesionales en el campo de la salud somos responsables de utilizar los recursos eficientes y responsablemente. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos y hablábamos anteriormente es que pues cada vez más vemos cómo los planes médicos restringen más y más la aprobación de algunos estudios y en algunos casos, y muy desgraciadamente es porque hemos abusado a través de la historia, ¿verdad? Hemos abusado en la utilización de algunos recursos, como son estudios diagnósticos, y empiezan pues a limitarnos esas oportunidades. Hay pacientes que tienen aprobado un MRI al año, dependiendo del plan médico que tengan. Y hay pacientes que no tienen ningún MRI a menos que uno mande 15 justificaciones al plan médico para poderlo aprobar. Así que queremos ser sabios, ¿verdad? En la utilización de estudios de imágenes. Yo usualmente trato de tener en mi mente, cuando voy a enviar un estudio, es por una de varias razones. La primera, pues como hablamos ahorita, que este paciente no haya mejorado en el tiempo razonable donde nosotros esperamos que sí mejorara cuando dimos un tratamiento adecuado, ya sea con antiinflamatorio, terapia física o algún otro tipo de modalidad de tratamiento. La otra es si nos preocupa alguna bandera roja o si estamos considerando hacer una intervención más invasiva, ya sea un bloqueo o pensamos que este paciente necesita algo de cirugía. Y algo que yo pues tengo en mi mente cuando estoy discutiendo con el paciente lo que vamos a hacer, mandar esta imagen. ¿Va a cambiar en algo el tratamiento que vamos a darle a este paciente? Y ahí, como hablamos ahorita, en mi clínica de fisiatría, usualmente no, yo lo veo inicialmente, así que rara vez yo mando un MRI en esa clínica, versus en la otra clínica, donde pues quizás sí me cambie algo, sí lo vamos a enviar. Pero si tú piensas que no te va a cambiar nada y no te preocupa porque no tiene ninguna bandera roja, pues lo más seguro podemos seguir trabajando sin necesariamente una imagen avanzada. Sí, tú sabes que ese último punto que tú comentas es tan freaking importante porque lo vemos no solamente en dolor de espalda, lo vemos a veces en artritis avanzada de rodilla, en algunas condiciones que nosotros pensamos, quiero referirlo al cirujano o quiero referirlo a una intervención como las que ustedes hacen con procedimientos. Y si el paciente te dice, a mí no me interesa la cirugía o no me interesa hacerme un bloqueo, pues entonces, ¿para qué hacer una imagen? Porque no va a añadir al cuidado del paciente y sí, ¿verdad? Le tira la bola a la cancha al médico y decir, ok, pues entonces, ¿qué está en mi lista de opciones para maximizar el cuidado del paciente si cirugía o un tratamiento intervencional no es una alternativa, ¿verdad? Pues sería un gasto innecesario. Sí, y otro punto que eso me pone a pensar, y lo discutimos cuando vimos uno de los estudios, si vamos a hacer el estudio y no vamos a hacer ningún tratamiento, pues hay estudios que dicen que la realidad es si tú le das esta explicación al paciente extremadamente compleja, muchas veces le va hasta peor, ¿verdad? En que decir, pues mira,
está todo bien, olvídate del MRI, vamos a seguir trabajando y poco a poco va a ir mejorando, versus cuando leen estas lecturas de MRI que usan palabras bien grandes, ¿verdad? Y a veces se hace un poquito complejo tratar de entender qué es lo que está pasando, pues eso muchas veces hasta quizás asusta al paciente y le causa un estrés adicional que probablemente nos pudimos haber evitado sin necesariamente haber hecho ese estudio. Así que ese es otro punto. Y tú sabes que yo quisiera aclarar, ¿verdad? Por cuestión del público que nos sigue, que cuando tomamos esa decisión de no hacer un estudio porque no le va a añadir beneficio al paciente, porque el paciente no está de acuerdo en hacerse una cirugía o hacerse algún tipo de intervención más avanzada, esto no se hace unilateralmente y el paciente tiene que bregar con eso. Eso no funciona así, ¿verdad? Esto es una decisión que es informada, lo que nosotros llamamos un informed consent, es una decisión informada con el paciente en donde se discute dónde estamos parados en este momento en el camino de cuidar al paciente, dónde estamos parados y tenemos que darle las opciones al paciente y que el paciente nos ayude a decidir. Así que es una decisión que se toma en conjunto con el paciente de forma responsable para que el paciente pueda entender hacia dónde llevan sus decisiones en colaboración con el equipo de trabajo que lo está cuidando. Tú mencionaste, Carlos, el lenguaje rebuscado que a veces tienen algunos de esos estudios. Quizás me gustaría pedirle a Moisés si se pudiera mover al último slide que tú nos compartiste en el día de hoy. Ese slide parece como un semáforo y realmente ese mismo. Y realmente lo que queríamos era enfatizar a veces el lenguaje, que el paciente ve el estudio, lo recibe antes que llegue al médico y se asusta. ¿Quieres hablar un poquito de eso? Y eso es algo que pasa todo el tiempo, o que muchas veces quizás nosotros no nos tomamos el tiempo para explicarle a este paciente cuando se vio inicialmente. A veces a mí me llega el paciente y me dice, doctor, tengo disco herniado de la L1 a la S2. Y cuando muchas veces vamos, una parte importante es ver la lectura, otra parte a mí me gusta siempre ver las imágenes, ¿verdad? Ahí puede haber un disco herniado o un bulging disc muy pequeñito que no está afectando absolutamente nada versus uno que sí esté haciendo compresión. En esta foto pues tenemos diferentes tipos de discos, desde herniaciones pequeñas hasta el último que vemos ahí, que tenemos un puntito por fuera. Eso es cuando un pedazo del disco se salió y se llama, lo describen como un disco secuestrado. Ya con esto, pues hay que ver, es importante dónde está ese material de disco y hay que analizar bien si entonces está tocando alguna estructura neurológica o algo así. Sí, y yo creo que una de las cosas que queríamos enfatizar con esta imagen es que a veces el paciente llega con el resultado en la mano y lo que lee tiene un disco herniado y alguien por resumirle de forma rápida y para que el paciente entienda, mira, tienes un disco herniado. Pero lo que tú estás tratando de enfatizar es que hay diferentes etapas y Correcto. manifestaciones clínicas de ese disco que está enfermo, que puede ser desde una pequeña rotura hasta una secuestración. El radiólogo va a utilizar palabras según pues, las guías radiológicas de cómo se describe este disco y el paciente no necesariamente entiende lo que eso implica para la manifestación clínica y obviamente para nosotros no es solamente ver una imagen que diga pues tiene un disco protruido o un disco abierto ancho, es cómo ese disco impacta la presentación clínica del paciente. Y si no hay un impacto clínico, puede tener toda la descripción del MRI que queramos. Nosotros no cuidamos una fotografía, cuidamos una manifestación clínica del paciente. ¿Te has encontrado con eso más de una vez, me imagino? Lo más difícil para mí en términos clínicos, me envían un estudio sin ver el paciente. Mira, qué piensas de este MRI que tiene este paciente? Y la realidad es que yo ver una lectura de MRI sin ver al paciente y decir algo viable o factible es casi imposible, porque tenemos un montón de cambios que no necesariamente van a ser lo que están causando los síntomas del paciente. O sea, un MRI sin la clínica del paciente, la realidad es que no necesariamente nos va a ayudar a nosotros. O sea, yo no le pongo peso a los resultados del MRI si no me hacen sentido con los síntomas que está presentando ese paciente. Sí, y yo creo que le voy a pedir a Moisés que nos lleve la imagen número 12 porque lo que queríamos enfatizarle a nuestro público es que nosotros a medida que vamos envejeciendo, nuestra espina va cambiando, los discos van degenerando y no necesariamente eso significa que tengo enfermedad que me produzca síntomas. ¿Quieres hablar un poquito de esto, Carlos? Definitivamente la tabla tiene un buen resumen, sorry, no lo veo bien porque
la de computadora he tocado del teléfono, así que ni con los espejuelos. Pero sí recuerdo que en la tabla pues teníamos, la dividí por edad, 20, 30, 40 años, y se ven especialmente cambios discogénicos, que el tamaño del disco cambia, que está menos bright, ¿verdad? Menos brillante, o sea que hay menos líquido, y a medida que va pasando el tiempo, pues más se van a ver esos cambios. Otro factor importante que vimos en términos de protrusión de disco, que es una de las cosas que le preocupa a los pacientes cuando hablan del disco herniado como tal, es bastante frecuente en todas las edades. Creo que empezaba como en un 29% a los 20 años y solamente subía a 40 y pico a los 80, 90 años. O sea que aún, y acuérdense que estos son pacientes asintomáticos, o sea, pacientes que no Sin van a tener... síntomas, sin síntomas. Exacto, pacientes sin síntomas. O sea que vemos que 40% de esos discos que están herniados en realidad no tienen nada que ver con los síntomas del paciente. Así que por eso es bien importante cuando le vamos a decir cuando estamos hablando de los resultados con este paciente, ver si verdaderamente cuadran con los síntomas que está teniendo. Sí, y eso para nosotros, ¿verdad? Que hacemos dolor de espalda con regularmente y que muchos, ¿verdad? Nuestros pacientes vienen buscando explicaciones. Ese numerito que dijo el doctor es bien importante. Y yo recuerdo un estudio hace unos años atrás que decía que a los 40 años le habían hecho MRIs a toda esta población que no tiene historial de dolor de espalda a los 40 años. Y encontraron todo, el 40% de esta población, no recuerdo cuál era el total de pacientes que estudiaron, pero el 40% de la muestra tenía anormalidades en imágenes del MRI, pero ninguno de ellos tenía síntomas. Así que yo siempre recuerdo ese estudio porque, enfatizando a lo que estás tratando de decirle a nuestra comunidad, nosotros no vamos a cuidar el MRI. Nosotros no vamos a darle cuidado al paciente por un MRI, vamos a darle cuidado a un paciente y hacer pruebas porque el paciente tiene una clínica, una patología que se manifiesta con un examen físico, con una presentación clínica, que es la que nos llama la atención, que es la que nos preocupa y nos lleva entonces a llevar unas conclusiones sobre lo próximo que queremos hacer. Así que importante, ¿verdad? Como nos enseña el doctor aquí, que a medida que vamos envejeciendo, vamos a tener cambios degenerativos en la espina. Eso no es sinónimo de patología clínica. Y por lo tanto, las intervenciones van a ser pertinentes a lo que tu fisiatra encuentre en ese momento, no todo el mundo es igual, no todo el mundo se trata de la misma manera y no vamos a hacer las mismas intervenciones con todos los MRIs que tienen enfermedades degenerativas. Bueno, quizás entonces podemos ir a lo que queríamos hacer. Hemos estado brincando para adelante, para atrás, pero yo creo que ha estado chévere el flow. Pudiéramos quizás ir un poquito a la primera imagen que tú nos habías puesto del MRI para entonces hablar un poquito al público de algunas patologías, ¿verdad? ¿Cómo se ve un MRI? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué te llama la atención como especialista de manejo del dolor? Esta imagen es básicamente un corte sagital, es uno de los que más yo utilizo para buscar si hay alguna anormalidad que me haga sentido con los síntomas que está refiriendo el paciente. Si vemos esas cajitas negras en el medio de la imagen, pues esas son las vértebras. El circulito que está en el medio, que es un poquito más blanco, esos son los discos como tal, y ahí entonces empezamos a ver si hay lo que decimos protrusión del disco, o básicamente es que el disco se rueda hacia atrás. Cuando se rueda hacia atrás, pues es que entonces puede entrar en contacto con alguna estructura neurológica y causar síntomas radiculares. Cuando hablamos de síntomas radiculares, es cuando el nervio que está saliendo en ese foramen, que es el roto por donde sale el nervio, está afectado y vamos a tener dolor hacia la pierna en una distribución específica dependiendo de por qué nervio es el que está atrapado. ¿Okay? Aquí también podemos ver diferentes estructuras de elementos posteriores que sería en la parte derecha de la imagen que estamos viendo. Buscamos definitivamente si hay alguna fractura, si hay algún tumor, alguna masa, lo podemos ver también usualmente en este corte. Este básicamente es un corte de axial, es como si estuviéramos viendo un corte de filete de arriba hacia abajo. Y aquí pues podemos ver, si vemos la estructura del medio, es el canal central por donde usualmente corre el cordón espinal o los nervios a medida que van saliendo. Y muchas veces a medida que va pasando el tiempo, este canal se va poniendo más estrecho. Y era como hablábamos ahorita, estenosis central, que entonces puede dar síntomas hacia ambas piernas.
podemos ver todas las otras estructuras que hablamos, facetas, músculos, ligamento lumbar. Entonces vamos comparando con la anatomía que sabemos si hay algún cambio anatómico que nos preocupe de que pudiera estar enseñando alguna patología. La próxima. Esto es una imagen muy interesante, me gustó mucho porque demuestra los cambios en un paciente a través de los años. El que era un paciente joven, en donde podemos ver esas estructuras, especialmente del área de los discos, la vemos bien blanca. Usualmente en las imágenes T2 el blanco es líquido, así que vemos cómo tenemos unos discos bien brillantes, o sea, todo está bastante saludable, las vértebras tienen un buen tamaño. La segunda imagen ya es un paciente un poco mayor, donde empezamos a ver cambios estructurales mayormente degenerativos. Y la tercera imagen, si se fijan, está un poquito más oscura, los discos ya están... A la derecha, el extremo de la derecha. El extremo de la derecha, los discos están completamente negros, ya las vértebras están pegadas. Bien con un poquito más de cambio. Interesantemente, fíjense, cuenten los discos en la primera imagen y cuenten los discos en la tercera y pueden ver que hay mucho más vértebras en la tercera porque, como decía la doctora, pues se ha ido perdiendo el espacio, el volumen y las estructuras de la espalda están más pegadas. A veces puede pasar que por estar más pegadas pues haya más tensión o estrés en algunas de las áreas que hablábamos ahorita, como las facetas o la coyuntura sacroiliaca. Ok, esta imagen que tenemos aquí es un caso bien interesante. La vértebra 1, 2, 3, entre la 3 y la 4, si se fijan detrás de esas vértebras, entre el canal, que es lo que está blanco, hay un disco herniado hacia arriba de esa vértebra. Sin embargo, es importante lo que se trae. Este es el mismo paciente. Si se fijan en la imagen de la derecha, ya esa herniación de disco no está. Así que no todas las herniaciones de disco van a persistir en nuestro paciente, ya sea porque poco a poco se va disminuyendo o porque la herniación vuelve y se reacomoda en el área donde estaba, pero a veces con el tiempo la herniación desaparece, así que esos síntomas con este paciente deben mejorar. Y esto es algo que yo veo de vez en cuando repetimos un MRI por alguna otra razón, pues podemos ver que la herniación del disco tuvo una buena resolución. Y eso es importante, ¿verdad? Me llama la atención que hayas traído este ejemplo, porque una de las cosas que escuchamos mucho en la oficina es que el paciente te dice, yo tengo un disco herniado hace 20 años. Así que, ¿verdad? Lo que se espera en la historia natural del disco es que esa inflamación va a disminuirse, el disco se va a recoger y terminaríamos viendo una imagen como el lado derecho, ¿verdad? Sí, el paciente, ¿verdad? Puede tener otras razones para tener dolor de espalda, pero no necesariamente porque tiene un disco herniado que ha estado presente por 20 años. Ya mismo veremos al doctor Calvo que entra por ahí. Ahí está, perfecto. Otra vez. Así que, ¿verdad? Que yo creo que es importante que el paciente entienda que hay patologías que son temporeras, que van a ser self-limited, se acaban, empiezan y terminan. Y nosotros, ¿verdad? Vamos a estar llamándolas de una manera diferente cuando hacemos una impresión clínica y las vamos a tratar distinto a como se presentaron originalmente. Tenemos por ahí el último slide, Moisés, que era el de ese mismo. Esto es algo bien importante para nosotros. Cada nervio, como hablábamos ahorita, cada raíz nerviosa tiene una distribución particular en términos de los síntomas hacia dónde van a correr, ¿verdad? Porque cuando hablamos o cuando vemos un paciente que nos dice, mira, tengo dolor de espalda y se me está corriendo hacia las piernas, no todo el tiempo va a ser un nervio pillado. Hay un sinnúmero de cosas que nos pueden dar dolor que se corre hacia las piernas. Por ejemplo, hablábamos ahorita de que el dolor de espalda más común ya en los pacientes de mayores de 60 años es dolor por problemas de facetas. Las facetas, cuando están inflamadas, pueden dar un patrón de dolor referido hacia la parte de atrás de los muslos. No tienden a correr hacia los pies o hacia las extremidades inferiores en la parte de abajo. Así que esa es una de las cosas que tenemos que buscar con nuestro paciente. Siempre que me dicen, doctor, el dolor se me corre hacia las piernas, ¿hacia qué área se está corriendo? ¿Hacia las dos? ¿Hacia una? O si hay una distribución que podemos identificar. Y esto para mí yo lo veo como un mapa, dependiendo de la raíz, ok, ¿hacia dónde se me va? Si es la parte anterior del pie, ya sabemos que esa es la raíz lumbar 5.
Así que si estamos pensando en hacer un procedimiento, pues eso sí me ayuda porque yo voy a querer ir a ese MRI y ver si tengo algo que me está pinchando el nervio, ya sea un disco o problemas degenerativos o problemas artríticos en la raíz del E5. Y poder abordar específicamente ese nivel. Ahí el MRI pues tendría una indicación. También de dónde voy a hacer el abordaje en términos de la inyección, si voy a entrar por un nivel o por otro, ¿verdad? Así que esta parte es bien importante. La mayoría, probablemente el 95% de los dolores por un nervio pillado son de las raíces lumbar 5 y sacral 1, que van a la parte anterior del pie, y cuando es L5 y cuando es S1, pues lo podemos ver en la parte lateral del pie, la parte de abajo o la batata mayormente. Así que eso nos puede dar una buena ayuda en términos de cuando estamos buscando establecer un diagnóstico concreto. También hay otras condiciones que nos pueden dar dolor referido, ¿verdad? Porque el paciente piensa que porque el dolor le baja a la pierna, siempre es un disco herniado. Y hablábamos anteriormente, ¿verdad? Además de las facetas como mencionaste, pueden ser lo que es dolor en gatillo, o dolor miofacial, el dolor sacroiliaco. Así que por eso, ¿verdad? Es cuando el paciente nos dice, tengo un dolor que me baja por la pierna, si ponemos en nuestra mente la hipótesis, pues podrá ser un disco herniado con una radiculopatía, o sea, el nervio está siendo comprimido por ese disco, pero también ponemos en nuestra mente otras razones que estructuralmente pueden producir un dolor referido, y eso es lo que vamos a buscar en el examen físico, otras manifestaciones del examen. Y me viene a la mente, yo tengo pacientes con dolor de bursa que y siempre tiendo a palpar bursa trocantérica cuando estoy haciendo mi examen físico y tengo el paciente de espalda. Y muchas veces cuando aprieto, sí, doctora, y es que me duele, me corre hacia la pierna, y obviamente esto es una inyección mucho más sencilla. Así que probablemente si lo hubiéramos hecho una epidural pensando que era un nervio irritado, no iba a mejorar. Así que esa es la importancia, pues identificamos la estructura correcta, vamos a hacer una inyección de bursa trocantérica y voilà, el paciente sí mejora. Y tú sabes, al final de esta conversación no queremos que la gente se vaya pensando, pues no le hacemos un MRI a nadie, ¿para qué voy a ir al médico? ¿Verdad? Porque tampoco ese es el punto. Hay unas indicaciones para hacer estudios de imágenes, y lo que queremos, ¿verdad? El mensaje que quizás queremos compartir es que el fisiatra va a utilizar de nuevo una historia clínica, buscando banderas que le lleven a preocuparse, unos diagnósticos muy particulares. Vamos a utilizar un examen físico que me ayude a pensar qué me preocupa de esa historia en combinación con la presentación. Y ahí nos pudiéramos ir a las guías del Colegio Americano de Radiología, que fueron publicadas recientemente, que me hablan, ¿verdad? ¿A quién yo les quiero hacer un MRI? ¿Cuándo hacerlo y cuándo no? ¿Quieres comentar algo Sí. de eso? A mí me gusta mucho el American College of Radiology. Se ha dedicado a tratar de ayudar un poquito a la población médica a saber exactamente cuándo hacer estudios y cuándo no. La última guía de ellos fue en el 2021, le hicieron un update, y ellos te dan diferentes escenarios como los que nosotros estamos hablando ahorita. Ok, este paciente tiene X de síntomas, usualmente es necesario un MRI en este momento o no. Y es bueno para nosotros como médicos, pues siempre me gusta repasarlo, lo hacemos con los residentes también, para que más o menos vayamos ambientándonos, porque sí, definitivamente, como usted dice, hay pacientes que sí van a necesitar ese MRI. Así que también ellos ayudan en decir qué tipo de estudio podemos hacer. Imágenes de espalda hay un montón, desde placas sencillas, CT, ultrasonido, estudios más de medicina nuclear como bone scans, pero la realidad es que para dolor de espalda como tal, ninguno, o sea, le llega cerca a lo que nosotros buscamos con MRI, porque cada cual, pues placas te pueden ayudar en una fractura, si el paciente tiene algún historial de trauma, de uso de esteroides, de osteoporosis, el CT también es bueno para ver hueso. El MRI incluye todas esas cosas. Así que si nosotros queremos considerar una imagen porque nos preocupa algo, definitivamente si tenemos la capacidad de hacer un MRI, ese es el estudio a hacer. Las estructuras neurológicas se van a ver mucho mejor y el hueso también. Así que ella, o sea, por encima de todas, usualmente si tenemos la capacidad de hacerlo, es el estudio indicado. Así que, como enfatizando lo que mencionabas al principio, esas banderas rojas que me dirían, caramba, necesito hacer un estudio que me dé una mejor imagen y mejor información, es cuando entre el historial y el examen estoy pensando que estoy buscando un tumor o malignidad,
que estoy buscando una infección en estructura, ¿verdad?, de la espina o otro lugar, cuando estoy buscando una enfermedad inflamatoria que me puede producir daños particulares en hueso, cuando estoy buscando fractura o cuando sospecho que hay un déficit neurológico severo. Y según las guías del Colegio Americano de Radiología, esencialmente ellos lo que nos dicen aquí, ¿verdad?, porque nos ponen diferentes escenarios, la variante 1, donde tengo dolor de espalda agudo, con o sin radiculopatía, y si no tengo banderas rojas, te dicen, no hace falta hacer imagen, sigue tu examen clínico y, ¿verdad?, en esa primera impresión, ¿verdad?, como decía el doctor ahorita, si eso cambiara, si no resuelve en el tiempo apropiado, pero esa es la variante número 1 que nos pone ahí. La variante número 2 tiene que ver con dolor subagudo o crónico de espalda, con o sin radiculopatía, pero de nuevo enfatiza en mirar esas banderas rojas. Si no hay banderas rojas, ellos lo que están diciendo, no tienes por qué hacer ese tipo de imagen. Pero sí hay algunas variantes donde sí nos comentan que deberíamos utilizar, según las banderas rojas, como es un paciente posquirúrgico, caudequina. ¿Quieres comentar algo sobre eso? Sí, definitivamente, el paciente postquirúrgico, de hecho, los estudios deben ser un poquito más avanzados. Usualmente los pedimos con contraste para poder entonces ver las estructuras mejor. Caudequina es cuando hay una compresión de los nervios en la parte de abajo de la espalda y usualmente esto sí es un poquito más apremiante, debemos hacerlo con más agilidad. Velocidad. Porque pues el manejo usualmente es quirúrgico y es de las pocas condiciones en donde el tiempo apremia y es mejor hacer MRI, ¿verdad? Bastante rápido. Infecciones, tumores, pues sí, definitivamente son cosas que debemos hacer estudios más avanzados. Y como usted decía ahorita, ¿verdad? No es que nunca lo vamos a hacer. Hay otra cosa que yo quería mencionar, o sea, no quería irme sin mencionarlo. Y es que a veces, como médico, pues creo que todos lo hacemos, por lo menos yo lo hago. Pero a veces uno tiene que dejarse llevar por esa intuición o como yo le digo a veces, un sexto sentido. Y para que vean que sí pasa, tuve un caso recientemente, hace varios meses, que me tocó muy de cerca porque es una persona que yo conozco muy cercana a mí. Y se me acercó un día, mira, tengo un dolor de glúteo, ni siquiera era dolor de espalda. Me dice, tengo un dolor de glúteos, esta persona tiene un historial de cáncer que ya había resuelto, ¿verdad? No tenía ningún issue hace varios años, una persona joven. Dije, pues nada, vamos a tratarlo. Usamos esteroides, usamos varios medicamentos, a las varias semanas, entonces hubiera pensado que ya habría resuelto los síntomas, ¿verdad? Y cuando vuelvo a ver a la persona, pues me dice, mira, ahora entonces sí como que me está molestando la espalda, ya le estaba incapacitando en su trabajo, estaban como que algunas cosas que dije, espérate, esto como que no me gusta, aquí hay algo raro, aunque en el caso como tal habíamos repasado todas las cosas que discutimos anteriormente, problemas sensorimotores, problemas de evacuar orinar y no tenía nada de eso. Así que dije, mira, hay algo que no me gusta, vamos a hacer el MRI. Y definitivamente hicimos el MRI y la persona tenía una masa dentro del cordón espinal. Gracias a Dios, con buena resolución, buscamos un neurocirujano, ya está, se hizo intervención quirúrgica y en el follow-up MRI que vimos estos días, pues todo está súper bien, ¿verdad? Pero esa parte de ese sexto sentido que a veces tenemos como clínico, pues es bien importante. Y yo tiendo a hacerlo, ¿verdad? Ahí yo digo, pues medicina es medicina, ¿verdad? Independientemente de lo que me diga el plan, si tengo que hacer 15 justificaciones o esto o lo otro. Si yo tengo un caso que me preocupa porque no me hace sentido o porque hay algo que me preocupa, pues mira, vamos a hacer la imagen y olvídate del resto. O sea, el resto con el plan o con las cosas que hay que bregar se trabaja. Sí, gracias por ese comentario. Yo creo que es un ejemplo excelente para enfatizar quizás la importancia, ¿verdad?, de ir al profesional adecuado, al especialista que te va a poder llevar a una evaluación completa, comprensiva, que conoce lo que está haciendo y que pueda, ¿verdad?, tiene la experiencia para poder no solamente seguir lo que el libro dice, sino también entender su intuición al momento en que tenemos que tomar decisiones que no van a la par con lo que la guía hubiera dicho que tengo que hacer o no hacer. Así que eso pasa mucho en nuestra práctica.
que vemos cosas que no hacen sentido y de repente decimos, déjame darle el beneficio a la pregunta que tengo en la barriga, yo digo, la pregunta que tengo en la barriga, y a veces pues uno se encuentra con sorpresas. Así que ese sexto sentido siempre hay que seguirlo y desgraciadamente a veces nos lleva a contestaciones que son importantes y a veces algunas de ellas un poco incómodas también. Bueno, yo creo que hemos ido por encima de lo que queríamos compartir. En resumen, el MRI es una buena herramienta, no hay que hacérsela a todo el mundo, hay unas guías creadas para nosotros poder decidir a quién le queremos sopesar la importancia de un estudio ahora o más tarde, que tratamiento conservador en dolor de espalda sigue siendo la primera manera de manejo y que si el paciente no respondiera o empeorara, entonces existen herramientas para uno establecer ¿verdad? Otros procedimientos diagnósticos. Y que siempre, ¿verdad? Entre las guías clínicas que existen para nosotros guiarnos, pues también esa intuición nos permite seguir ¿verdad? Esa pregunta que no, cuando no nos cuadra la historia con la presencia clínica, lo importante de seguir esa intuición. ¿Qué otras cosas vienen a tu mente para cerrar los pensamientos? Bien importante comunicación con el paciente. Muchas veces yo veo estos pacientes en mi oficina, ya sea en cualquiera de las dos, en pediatría o en la de manejo de dolor, y me gusta explicarle las posibles banderas rojas. Y siempre digo, mira, está pendiente de esto, de esto, de esto, de esto. Y siempre les digo, no es que quiero asustarlo. Yo estoy casi seguro que ninguna de estas cosas en el caso suyo va a pasar. Pero yo prefiero que el paciente esté aware de las cosas que tiene que buscar. Así que siempre se lo digo, si usted ve que una de estas por alguna casualidad la desarrolla, pues ahí entonces sí vamos a buscar ayuda mucho más rápido, sala de emergencia, venga a mi oficina o sea, de alguna manera tenemos que asegurarnos que no haya pasado más nada que haya cambiado el panorama. Gracias, Carlos. Pues nada, pues con eso concluimos la conversación de esta noche. Le pusimos, para los que tienen un poquito de curiosidad, le pusimos la copia del artículo. Usamos varios artículos esta noche, el doctor me compartió y discutimos hoy varias referencias, pero hay uno en particular que está bien chévere hablando de por qué no utilizar el MRI, ¿verdad?, todo el tiempo. Y para los que son clínicos y les gustaría leer las guías del American College of Radiology, son guías publicadas en el 2021 y que nos dan, ¿verdad?, dirección de cómo nosotros utilizaríamos el MRI para en qué variante, en qué presentación clínica de qué paciente. Carlos, gracias, como siempre me encanta hablar contigo, se siente que estamos conversando, lo que nos faltaba era como la copa de vino, una taza de café. Esa para la próxima la hacemos así. Gracias por acompañarnos y a todo el público que nos acompañó esta noche, que se juntó un grupo bien chévere, gracias por siempre seguirnos. Fisiatras TV es un programa auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación y nuestro interés es poder educar a la comunidad y a nuestros colegas sobre lo que hace nuestra práctica, cuidando la salud y calidad de vida, funcionalidad de nuestros pacientes. Te recordamos que tenemos convención en junio de este año, el tema va a ser rehabilitación en pacientes de cáncer, así que es un tema bien bonito y verdad, del cual tenemos todos que ponernos al día para hacer un mejor trabajo en nuestra práctica, devolviéndole calidad de vida a nuestros pacientes que sobreviven malignidades. Y también que nos puedes seguir por los medios sociales, ahora nos puedes seguir por YouTube, buscando programas viejos, puedes ir a nuestra página en Facebook y en Instagram también. Así que gracias a todos por siempre ser fieles y seguirnos. Y bueno, lo pasamos súper chévere, Carlos, me encantó estar contigo esta noche. Buenas noches a todos, que estén bien, hasta la próxima, cuídense.